Los tres legados de Alcohólicos Anónimos. AA llega a su mayoría de edad. El tercer legado. Servicio. Estamos reunidos aquí para celebrar las horas finales del 20º aniversario de AA. Sobre nosotros flota un emblema en el cual está inscrito el nuevo símbolo de AA, un triángulo inscrito en un círculo. El círculo significa toda la comunidad de AA y el triángulo los tres legados de recuperación, unidad y servicio. Dentro de este maravilloso nuevo mundo hemos encontrado la liberación de nuestra obsesión fatal. Quizá no sea una mera casualidad el que hayamos escogido este símbolo en particular. Los sacerdotes y los jefes religiosos de la antigüedad vieron en el triángulo inscrito el círculo expresan una protección contra los espíritus del mal. Y para nosotros el círculo de AA y el triángulo de la recuperación, la unidad y el servicio han significado todo eso. En nuestra primera reunión aquí en San Luis, miramos a la base de nuestro triángulo, el primer legado de recuperación, sobre el cual descansa todo el resto. Durante nuestra segunda reunión contemplamos la unidad, el segundo legado, y todo su amplio significado para nuestro futuro. Ahora deseamos meditar sobre el tercer legado de nuestro triángulo, el tercer legado de servicio, el cual, en esta hora final de la reunión de esa tarde, se les pondrá en sus manos para todo el devenir futuro. Entonces se completará nuestro símbolo. Ojalá la recuperación, la unidad y el servicio, y los medios por los cuales ha sido creada nuestra comunidad, al cuidado de Dios, estén siempre bajo su comando durante tanto tiempo como el que quiera utilizar esta agrupación. El duodécimo paso de AA, llevar el mensaje, es el servicio básico que presta a la comunidad. Es nuestro propósito principal y la razón primordial de nuestra existencia. AA es más que una serie de principios, es una sociedad en acción de alcohólicos recuperados. Debemos transmitir el mensaje o de otra manera nosotros mismos podemos caer en decadencia y aquellos a quienes no hemos llevado todavía esta verdad pueden perecer. Este es por el que nosotros decimos tan frecuentemente que acción es la palabra mágica. La acción para transmitir el mensaje de AA es, por consiguiente, el corazón de nuestro tercer legado de servicio. Sin embargo, algunos de nosotros estamos todavía un poco confundidos acerca de este legado. Todavía preguntamos, ¿qué es exactamente este asunto del tercer legado? Y exactamente cuánto territorio comprende la acción de servicio. La respuesta es simple. Un servicio de AA es cualquier cosa que legítimamente nos ayude a alcanzar y llegar a nuestros compañeros que sufren. Como hemos visto, la visita del 12º paso es el mayor de todos los servicios de AA, pero también la publicidad que hizo que el candidato se pusiera en contacto con nosotros. El automóvil en el cual lo transportamos, la gasolina que pagamos, la taza de café que le obsequiamos. Todas estas ayudas fueron necesarias para hacer posible y efectiva nuestra visita. Esto es solo el comienzo. Los servicios involucran los sitios de reunión, la cooperación con hospitales, las oficinas intergrupales, los folletos y los libros. Los servicios pueden necesitar comités, delegados, custodios y conferencias. Incluyen pequeñas contribuciones voluntarias de dinero para que el grupo, la región y AA como un todo puedan funcionar. Van desde una taza de café hasta la oficina de servicios generales, esto para la acción nacional e internacional. La suma de todos estos servicios forma el tercer legado. Tales servicios son absolutamente necesarios para la existencia y el crecimiento de AA. Tratando de buscar la simplicidad, frecuentemente nos preguntamos si podríamos eliminar algunos de los servicios actuales. Sería maravilloso no tener preocupaciones, ni políticas a seguir, ni gastos, ni responsabilidades. Pero esto es solo soñar con la simplicidad. Sin sus servicios esenciales, AA se convertiría rápidamente en una anarquía informe, confusa e irresponsable. Al observar cualquier servicio particular necesitamos preguntarnos solamente si este o aquel servicio es realmente necesario. Si no lo es, entonces debe ser eliminado, pero si es necesario, debemos mantenerlo o fallaríamos en nuestra misión ante aquellos que buscan y desean a AA. Durante 20 años hemos estado tratando de determinar cuáles servicios son necesarios y cuáles no lo son. A medida que yo cuente la historia del crecimiento de estos servicios, espero que se aclare la idea de nuestro tercer legado. Empecemos por mi propio padrino, Evi. Cuando Evi supo la seriedad del problema alcohólico en que yo me encontraba, decidió visitarme.
Él estaba en Nueva York y yo en Brooklyn. Su decisión no era suficiente y tuvo que tomar acción y gastar dinero. Me llamó por teléfono y luego utilizó el subterráneo. Costo total, 10 centavos. A nivel de la cabina telefónica y de la taquilla del subterráneo, la espiritualidad y el dinero empezaron a mezclarse. Uno sin el otro no hubiera llegado a nada. En ese preciso instante y lugar, Evie estableció el principio de que la acción de AA exige el sacrificio de mucho tiempo y muy poco dinero. Echemos una mirada a aquellas pequeñas reuniones que tuvimos durante el primer verano en Akron. Nos reunimos en la sala del Dr. Bob. Alistó su hogar para nosotros, de suerte que tuvimos un techo sobre nuestras cabezas. Hubo algún gasto para el café y el Dr. Bob lo pagó. Si Ann y el Dr. Bob no hubieran facilitado estos servicios de hospitalidad, no hubiera podido tener lugar las reuniones. Cuando el grupo de Akron se ensanchó, se trasladó a la casa de T. Henry y Clarence Williams. Estos compraron un número adicional de sillas, sirvieron muchas comidas y soportaron mucho uso y desgaste de su casa. Nosotros los alcohólicos no les pagamos un centavo. T. Henry y Clarence sacrificaron una gran cantidad de tiempo y algún dinero. Si no lo hubieran hecho, no hubieran podido celebrarse reuniones. En estos obvios ejemplos creo haber señalado la prueba de lo que en servicios de AA es realmente, bien sea un libro, una traducción, una conferencia de servicios o una convención de 20º aniversario, el principio es el mismo. La prueba es idéntica. ¿Necesitamos o no este servicio particular? Esta es la única pregunta a formular. Pero a medida que AA crecía, las casas ya no eran lo suficientemente grandes para contener las reuniones. Tuvimos que mudarnos a salas de reuniones en hoteles. Esto marcó la época en que los grupos empezaron a pagar por sí mismos. Los caseros obviamente querían su dinero, de manera que tuvo que hacerse la colecta. Estas colectas eran voluntarias, pero sin embargo empezaron los clamores. ¿No se suponía que AA costara nada?, decían. No podemos mezclar esta gran idea espiritual con el comercialismo de un casero. Pero los caseros no se dejaban impresionar. O pagábamos o nos íbamos a otra parte. Entonces tuvimos que pagar, y las contribuciones voluntarias se volvieron una realidad en la vida de AA. No podíamos funcionar sin ellas. Más aún, alguien tenía que recoger el dinero, consignarlo y llevar cuentas. Esto significó la necesidad de un tesorero. El grupo rápidamente vio que necesitaba también un secretario y a veces un presidente o coordinador. Era absolutamente necesario efectuar algunos arreglos y había que elegir o nombrar a las personas encargadas de los trabajos. Con frecuencia esto trajo fricción y lucha electoral, pero se vio que el grupo tenía que sobrevivir y funcionar sin que importase el costo. Hubo que hallar medios de mantener quietas y en su sitio a las personas muy promotoras o causantes de fricción. La respuesta se vio en un comité adecuado de servicios, una amable presión y mucho amor y comprensión. Por ello, estas experiencias que en ocasiones nos atemorizan no fueron malas del todo para nosotros. Ayudaron a que todos creciéramos. Entre tanto, el grupo continuó funcionando. Tenía que funcionar o fracasaría en su misión. Las ciudades y las regiones también tuvieron sus propios problemas de servicios, siéndoles imposible ponerse en contacto por teléfono. Con AA, los alcohólicos y sus familias se desanimaron. Esto ocasionó sufrimientos innecesarios y en ocasiones pérdidas de vidas. Los hospitales también se cansaron de admitir en forma súbita e irresponsable a los pacientes en instituciones. Este estado de cosas no era sencillo en ningún modo. Era complicación y se volvió imperativo el apadrinamiento, esto en lugares y fuera de ellos, o de otra manera los hospitales podrían cansarse y quitarnos su apoyo. Ignorando los gritos de mantengámonos sencillos y preocupándonos por la apremiante necesidad de la situación, los antiguos miembros responsables de tales áreas empezaron a alquilar pequeñas oficinas, también a conseguir secretarias a sueldo y actuar entonces como comités de dirección para los centros de servicios y, posteriormente, los antiguos empezaron a solicitar contribuciones voluntarias a los grupos de la región. Cuando éstas no alcanzaban a suplir las necesidades de una organización tan simple y barata, frecuentemente los miembros tuvieron que desembolsar de sus propios fondos. Si la secretaria recientemente contratada era casualmente miembro de AA, seguramente habría problemas. Esta chica atemorizada aprendía muy rápidamente que era considerada una profesional AA, que hacía dinero gracias al programa. Por supuesto, esto era infundado porque todo estaba haciéndose un trabajo de secretaria. A través de los años las áreas aprendieron las mismas lecciones que los grupos y encontraron lo que era necesario para hacer funcionar un área de AA y lo que era necesario, porque también de esta larga lucha y trabajosa han emergido los actuales centros intergrupales y oficinas regionales de servicios. En muchas ciudades se están efectuando un trabajo vitalmente importante.
Entretanto, vimos que necesitábamos servicios que no podíamos llevar a cabo nosotros. El principal de estos fue la hospitalización adecuada. El cuidado médico y físico para los pacientes muy enfermos no era y no podía ser asunto de AA. Aquí vinieron en nuestra ayuda grandes amigos como el Dr. Silworth y la hermana Ignacia. Un número siempre creciente de hospitales nos ha recibido y desde entonces, en la más estrecha cooperación, estamos juntos. Entre los pioneros estuvieron el Hospital Charles B. Towns de Nueva York, el Hospital Santo Tomás de Akron, el Hospital de Caridad San Vicente en Cleveland y el Hospital Kenneth Border de Nueva York. Estos y muchos otros ejemplos son supremos de aquellos que nuestros amigos ajenos de AA han hecho para ayudarnos a mejor funcionar y servir. Además de estos hospitales encontramos en la actualidad una impresionante lista de lugares de desintoxicación, algunas granjas, clínicas estatales y provinciales, y muchos grupos diferentes de personas profesionales y cívicas. Todos ellos interesados en la solución del problema del alcoholismo, juristas, penalistas, comités educativos, psiquiatras y grandes empresas industriales, todos están ayudando, lo que ha significado estos servicios en términos de AA y también el apoyo de nuestra sociedad y se encuentra fuera de toda estimación. El mundo de la religión ha venido similarmente en nuestra ayuda. Gozamos de la bendición de prácticamente todas las sectas y denominaciones religiosas. Muchos de nosotros como individuos hemos sido aconsejados y conducidos a un mayor crecimiento y comprensión espiritual con la ayuda de clérigos amigos. Sin toda esta ayuda exterior, AA probablemente nunca hubiera podido empezar a crecer como lo ha hecho desde entonces. Estos fueron y son todavía servicios indispensables. Otro enorme servicio ha producido a los amigos de AA en la prensa, ya sea radio y toda suerte de medios de comunicación. Estas entidades le han dado a AA millones de dólares en publicidad gratuita y nos han traído alcohólicos por millares. Y nunca nos han pedido nada, excepto que nuestra cooperación para suministrar al mundo la historia de AA. Sabemos que sin la ayuda de estos amigos nuestro crecimiento hubiera sido muy lento en realidad. Ahora llegamos a la historia de los servicios mundiales de AA. Debido a que estas actividades son tan remotas para la mayoría de nosotros, no existen muchas personas que conozcan la forma como se organizó la estructura general de servicios o las realizaciones que ha tenido. Para quienes la conocen, esta historia es una de las más vitales y su desarrollo uno de los más interesantes en todo nuestro proceso. Cuando el Dr. Bob y yo nos dimos cuenta en el otoño de 1937 de que unas 80 personas se habían recuperado del alcoholismo, nos preguntamos, ¿cómo podemos compartir esta experiencia? ¿Cómo podemos difundir al mundo este mensaje? El Dr. Bob se habría recuperado 2 años y medio antes y yo había estado sobrio durante 3 años. Nos había tomado el tiempo el perfeccionar el programa de recuperación y llevar la sobriedad a un puñado de pacientes. El número de alcohólicos en el mundo que deseaban recuperarse podía ascender a muchos millones. ¿Cómo podríamos llevar esa gran oportunidad a esas personas? Al paso lento que nos movíamos, claramente no podríamos alcanzar a la gran mayoría de aquellos alcohólicos. No podíamos, por consiguiente, continuar siendo una sociedad secreta. La comunicación verbal con los pocos alcohólicos que podíamos tratar con nuestros métodos corrientes de entonces no solo sería muy lenta, sino también peligrosa. Peligrosa porque el mensaje de recuperación en el cual teníamos ahora depositada toda nuestra confianza podría ser rápidamente mutilado y totalmente deformado. Era obvio que nuestra naciente sociedad y su mensaje necesitaban hacerse públicos. Solamente a una fracción muy pequeña del mundo alcohólico le era posible venir a Akron o a Nueva York en busca de tratamiento, y por lo tanto debíamos hallar alguna forma para llegar a donde se encontraban. Tal vez tendríamos que transformar a algunos miembros de misioneros subvencionados para hacer ese trabajo. Era muy claro para nosotros que la mayor parte de los hospitales no deseaban ser molestados con alcohólicos. Sus cupos se llenaban con gentes que representaban mayores probabilidades de tratamiento. Tal vez necesitábamos ser cargos de una cadena de hospitales, y probablemente los ingresos provenientes de las actividades pagarían a los misioneros. Sobre todo tendríamos que poner por escrito nuestros métodos. Un libro que contara nuestras experiencias podría llevar nuestro mensaje a lugares distantes donde nosotros no podríamos ir personalmente. Más aún, tal libro podría prevenir la distorsión y el mutilamiento, estos inevitables que de otra manera se presentarían tan pronto como llegase la publicidad. Tal libro no solo podría guiar a los alcohólicos hacia la recuperación, sino volverse la plataforma para narrar nuestras historias al mundo y por consiguiente servir de guía a nuestras relaciones públicas. Tales eran nuestras reflexiones y estos eran nuestros proyectos. El Dr. Bob acogió con entusiasmo la idea de un libro,
pero cuando se trató de los misioneros a sueldo y de los hospitales con ánimo de lucro, se mostró francamente escéptico. Como yo era un promotor nato, compartí muy pocos de sus temores. Creía que deberíamos de tener dinero tal vez en cantidades. Ninguno de nosotros le daría al trabajo la atención que éste merecía si no teníamos un sueldo o un subsidio, y no podríamos esperar que nuestros miembros abandonasen sus trabajos o ignorasen las necesidades de sus familias para convertirse en misioneros voluntarios y gratuitos. Si íbamos a establecer nuestros propios hospitales, tendríamos que estar financiados. El libro solamente tomaría un considerable tiempo y algún dinero. Ni el doctor Bob ni yo teníamos dinero, lo único que teníamos eran deudas. Todos los otros miembros estaban en muy similares condiciones. Simplemente tendríamos que solicitar fondos si queríamos ir a alguna parte. Convencido a medias, el doctor Bob continuó preocupado por estas complicaciones afectaran el espíritu de nuestra pequeña empresa. La transmisión de nuestro mensaje a los compañeros alcohólicos en forma incondicional y sin problemas de dinero. Finalmente dijo, ¿por qué no llamamos a los muchachos de Akron y tenemos una reunión en la casa de T. Henry? Expliquémosles estas ideas y que ellos ayuden a resolverlas. En la casa de T. Henry, 10 y 8 alcohólicos de Akron escucharon seriamente nuestras promesas. Yo empecé a abrumarlos con mis argumentos en favor de misioneros, hospitales y el libro tan fervorosamente como pude. A pesar de sus dudas, el Dr. Bob apoyó fuertemente, especialmente cuando se trató acerca de la necesidad de un libro. En el momento en que terminamos nuestra exposición, aquellos alcohólicos nos replicaron ¿y de qué manera? Rechazaron la idea de los misioneros, los trabajadores a sueldo. Dijeron destruirían la buena fama que ya teníamos entre los alcohólicos y ocasionarían una ruina total. Si nos metíamos al negocio de los hospitales, todos dirían que se trataba de un fraude. Algunos pensaron que deberíamos evitar la publicidad, ya que nos veríamos ahogados en ella y no podríamos manejar sus consecuencias. Algunos se mostraban contrarios a la edición de folletos y libros. Después de todo, según decían, los mismos apóstoles no necesitaron editorial para la propagación de su fe. El doctor Bob y yo volvimos a la lucha y renovamos nuestra argumentación, pero no llegamos a ningún acuerdo y por lo tanto necesitamos que se efectuase una votación. Por una escasa mayoría y pasando por alto las más vigorosas objeciones, la reunión de Akron decidió finalmente dar su aprobación a todas las ideas propuestas. Aún entonces nadie se ofreció voluntariamente para llevar a cabo ninguno de estos trabajos. Si era necesaria una gran cantidad de dinero, era mejor que yo regresara a Nueva York donde el dinero existía en abundancia, y también tratara de conseguir los fondos necesarios. Tal fue el veredicto de aquella reunión y un veredicto poco entusiasta. En los años posteriores he terminado por agradecer muy sinceramente la oposición que nos hizo aquella poderosa minoría. La suposición de que involucrarnos en el negocio y conseguir misioneros a sueldo podría destruirnos resultó ser absolutamente correcta. Por otra parte, en caso de haber prevalecido los umbrales conservadores y de no haber hecho nada nosotros, AA nunca hubiera llegado a ninguna parte. Aunque yo mismo no lo vi así entonces, la conciencia del grupo de AA ya estaba trabajando y labrando nuestras decisiones correctas para el futuro de AA. La mayoría de la reunión me había dado permiso para adelantarme, y lo que me proponía, y fue muy fácil en aquella época ignorar las advertencias de la minoría. Pero aquello no significó el fin de las minorías, y esto lo podemos observar en la actualidad. Muy contento tomé el tren de regreso a casa. Me imaginé que los nuevos acontecimientos necesitarían millones de dólares. Nuestro pequeño grupo en Nueva York me animó mucho más de lo que había hecho los de Acronitas. La mayoría de mis compañeros se alió con mis nociones de grandiosidad. Se creyó que el conseguir dinero para una empresa tan noble no representaría mayores dificultades. Nos decíamos a nosotros, bien, este es probablemente uno de los desarrollos más grandes de todos los tiempos en aspectos médicos y espirituales. Seguramente los ricos nos ayudarán. ¿Cómo podrían no hacerlo? Por entonces el grupo de Nueva York tenía entre sus filas la primera y última gran cruzada de AA en busca de dinero tuvo su iniciación. Conseguimos una lista de personas ricas que pudieran ayudarnos y comenzamos a solicitar fondos. Para sorpresa nuestra no pudimos conseguir nada. Algunos de aquellos magnates nos recibían con mucha cortesía y mostraban su simpatía, pero realmente no estaban interesados. Casi unánimemente parecían pensar que era mejor ayudar a otras empresas de caridad tales como la tuberculosis, el cáncer o la Cruz Roja. ¿Para qué iban ellos a tratar de revivir a un montón de alcohólicos degenerados que habían llegado a ese estado por su culpa? Con profunda decepción vimos finalmente que los borrachos como objetivo de caridad nunca podrían ser una causa popular. Yo estaba muy deprimido y airado, y en ese estado mental visité la oficina de mi cuñado, el Dr. Leonard B. Strong Jr.,
a quien le dilgué una diatriba acerca de la tacañería y también la falta de visión de la gente rica. El nuestro era un movimiento que sin duda abarcaría el mundo entero. ¿Qué le pasaba entonces a la gente? Leonard ya me había escuchado esto anteriormente y tal vez cansado en ello dijo: hace muchos años conocí a un hombre llamado William Richardson. Si mal no recuerdo, tenía algo que ver con las inversiones caritativas, esto de John D. Rockefeller. Creo que él era muy amigo de la familia Rockefeller. Si todavía está vivo, creo que me recuerda, y probablemente esté todavía en las oficinas de Rockefeller. Voy a llamarlo. Leonard llamó e inmediatamente pasó al teléfono a una de las personas que iban a ser nuestras más grandes benefactoras. El señor William Richardson dijo: hola Leonard, ¿dónde te has metido todos estos años? Me gustaría verte. Mi cuñado replicó: tengo un pariente aquí que ha logrado algún éxito en la recuperación de alcohólicos. ¿Podríamos ir a conversar contigo sobre esto? El señor Richardson dijo: claro que sí, vengan mañana. Al siguiente día, Leonard y yo ascendimos al piso 56 del edificio RCA, donde tenía sus oficinas. El señor D. Rockefeller Jr. Muy pronto estábamos estrechando la mano con el señor Richardson, un caballero de edad con ojos vivaces y una de las caras más distinguidas que yo he conocido. Se mostró afectuosamente cordial, mostró el más profundo interés a medida que yo le conté la historia, esto de nuestra incipiente comunidad. Después de que me hubo escuchado, aquel maravilloso caballero dijo: creo que debemos reunirnos de nuevo. ¿Por qué no almorzamos juntos la semana entrante? En el corredor de aquel piso, mi cuñado se encontró con un amigo que le dijo: así que han estado ustedes hablando con el señor Richardson. Si ustedes necesitan algo del señor Rockefeller personalmente, el señor Richardson es el hombre que los pondrá en contacto. Él ha estado a cargo de las donaciones particulares de calidad del señor Rockefeller durante varios años. Esto fue una gran noticia. Estábamos en la pista correcta. Por fin habíamos conseguido al hombre que necesitábamos. Se habían acabado nuestros problemas financieros. Como promotores lo estábamos haciendo muy bien. En el almuerzo con el señor Richardson, en la semana siguiente, se confirmaron mis esperanzas. Se mostró gentilmente interesado en la historia de nuestra sociedad y sus necesidades. Propuso que tuviéramos otra reunión en la oficina privada del señor Rockefeller. Se encargó de citar al señor Albert Scott, presidente de la Junta de Custodios de la Iglesia Riverside, al San Frank Amos, un amigo íntimo suyo en el ramo de la publicidad, y al señor Leroy Chibnall, socio encargado de algunos de los negocios personales del señor Rockefeller. Por supuesto, también asistía el Dr. Strong, que nos había presentado. Yo debería traer al Dr. Silver y algunos de los alcohólicos de Nueva York, junto con el Dr. Bob y varios miembros del grupo de Akron. Corrí a mi casa de Brooklyn y en la mayor excitación llamé al Dr. Bob. Estábamos viviendo en una nube rosa. Finalmente llegó aquella histórica noche de diciembre de 1937. Cenamos juntos y pasamos a la oficina privada del señor Rockefeller. La silla que me correspondió en aquella enorme mesa estaba todavía caliente y se me explicó que el señor Rockefeller había estado sentado en ella hasta hace poco antes. Esto hizo que yo sintiera la silla más acogedora y ya nos íbamos acercando a nuestra meta. Al llegar el año de 1955, adquirimos la confianza de que Alcohólicos Anónimos se encontraba en puerto seguro. Su futuro ya no ofrecía temores. Todos aquí en San Luis saben que acabamos de publicar la segunda edición del libro Alcohólicos Anónimos. Muchos de ustedes saben que tienen en su poder. Hoy, cuando celebramos el 20º aniversario de AA, nos damos cuenta de que esta edición cuidadosamente revisada es apta para el futuro. El alcance y fuerza de su sección de historias personales se han incrementado, pero por supuesto, el antiguo texto del libro permanece invariable. Esta edición contiene una reseña interesante de lo que aconteció con los 28 autores que en 1939 escribieron las historias para la primera edición. Vemos que 23 de ellos lograron su recuperación total del alcoholismo. De estos, 15 nunca han tenido recaída. La duración de la sobriedad de estos veteranos varía de 15 a 19 años. Esta demostración es una maravillosa inspiración para todos nosotros. Apoya la tesis de AA de que casi cualquier alcohólico que pueda trabajar continuamente en el programa de AA tiene más de un 70% de posibilidades de permanecer sobrio por el resto de su vida. Ahora unas palabras finales. Casi todos los últimos 15 años de mi vida se han dedicado a la formación de la sede central de Alcohólicos Anónimos. Mi corazón todavía está allí y continuará para mí. Los servicios mundiales de AA tienen extrema importancia. No hay palabras para expresar la gratitud que siento hacia mis asociados, la gente que ha hecho realmente ese trabajo.
Mi agradecimiento va hacia todos ustedes, que han proporcionado a ese trabajo de servicio mundial la atención y apoyo que hemos necesitado. Luis y yo también deseamos dejar constancia de nuestra gratitud, esta especial por los 300 compradores del libro de Alcohólicos Anónimos. Como se ha visto, este libro ha ayudado a todas estas personas todos estos años. A Lois y a mí se nos ha representado el otoño de nuestra vida. Para el bien de ustedes y el nuestro, creemos que no nos es debido continuar las intensas actividades de días pasados. Sentimos vislumbrar en nuestro horizonte una etapa de reflexión acerca de todo lo que nos ha sucedido. Tal vez podamos emprender la tarea de escribir más sobre las grandes experiencias del pasado de AA. Esto para que puedan guardarse permanentemente para el futuro. Creemos también que debemos dedicarnos a tratar de mejorar nosotros mismos. Como antiguos maestros en la escuela espiritual de AA, vemos que miles de nuestros alumnos han logrado muchas mayores demostraciones personales que las nuestras. Por consiguiente, es el momento de que nosotros mismos nos pongamos a tratar de imitarlos. Por supuesto, siento una gran tristeza al no poder seguir perteneciendo al personal de trabajo de la sede central, pero me regocija el hecho de que Alcohólicos Anónimos haya alcanzado su mayoría de edad y que, a través de su gran conferencia de servicios y por la gracia de Dios, haya tomado en sus manos la responsabilidad de su propio destino.